Hola chicos, bienvenidos a nuestra octava semana de lo que es comportamiento organizacional y para esta semana vamos a hablar lo que es el conflicto organizacional. Hablaremos de unos conceptos, unos ejemplos aplicados y por último unas pequeñas conclusiones. Dentro de ese conflicto organizacional pues vamos a hablar qué es el conflicto organizacional, eh, por qué llegamos dentro de la organización a tener un conflicto, ¿cierto? ¿Qué hace que suceda ese inconveniente dentro de dos o más personas dentro de la organización? Dice que el 10% de los conflictos, chicos, se deben a una diferencia de opinión y el 90% de ellos a un tono equivocado de voz. Entonces, muchas veces la gente no se despierta con las mismas energías, con las mismas ganas. Cualquier cosita le incomoda y de ahí se puede generar lo que es un famoso conflicto. Vamos a hablar de tipos de conflictos organizacionales, hablamos de temas de conflicto intrapersonal, conflicto interpersonal, conflicto intergrupal, intragrupal y conflicto intergrupal, ¿cierto? Dentro de los grupos, fuera de los grupos, dentro de mi ser, porque yo solita puedo también generar mal conflicto, y también puedo tener conflicto con el resto de la gente con respecto al grupo o al equipo de trabajo donde me desempeño. Origen del conflicto, vamos a hablar de qué es el origen, qué es la causa, fuentes internas, fuentes externas, choques de roles hacen que sucedan conflictos dentro de la organización, comportamiento agresivo o pasivo, los famosos romances en la oficina son causas también de los conflictos de la organización, escasez de recursos cuando la organización te pide que des mucho de ti, pero realmente no da mucho la organización en temas de recursos para que tú puedas cumplir, también hace parte de una causa de conflicto. Interferencia en lo que es la comunicación. Vamos a hablar de las diferentes etapas de lo que trae el conflicto. Un conflicto latente, un conflicto emergente, un conflicto que ya va escalando, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que es un conflicto cuando se estanca y no evoluciona y se queda ahí como en el mismo círculo vicioso. Y vamos a hablar de lo que es la famosa negociación, la famosa resolución, ¿cierto? Que eso es una habilidad que debe tener los líderes hoy en día en las organizaciones, la posibilidad y la habilidad de tener la resolución de problemas, ¿cierto? En vez de ser como partícipe del problema, buscar la forma de solucionar y evitar que el equipo de trabajo se fracture. Vamos a hablar de lo que es el tema de la reconciliación, algunos ejemplos de conflictos dentro de la organización. ¿Qué efectos trae cuando yo hablo de conflicto, cierto? ¿Qué efectos trae sobre mi persona, sobre el tema personal, sobre el tema grupal, sobre la organización? ¿Qué efectos trae? Vamos a hablar de unos efectos psicológicos, unos efectos conductuales y unos efectos de incluso fisiológicos. Cuando uno tiene un mal ambiente laboral, tiende a enfermar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase del día de hoy, ¿cierto? En nuestra semana número 8, conflicto organizacional. Es una clase muy maravillosa porque me va a permitir aprender cómo poder identificar aquellas fallas en las que yo tengo problemas y evitar que se me vuelva un conflicto de término mucho más grande y mucho más difícil de solucionar. Te los veo en clase, chicos, con mente abierta. Por su atención, mil gracias. Chao, chao.